Duolingo es una de las compañías de educación más innovadoras a nivel mundial. Tienen alrededor de 300 millones de estudiantes que a diario están interactuando con la aplicación para estudiar ruso, español, portugués, inglés. Incluso para nosotros los nerds tienen idioma valirio si uno quisiera aprender. Las funcionalidades que tiene Duolingo y parte de estos 300 millones, que seguro muchos de ustedes también hacen parte de este grupo, han sido una característica importante a nivel de innovación. Dentro de esta innovación, Duolingo se ha caracterizado por iterar, experimentar y producir rápidamente herramientas que sus estudiantes puedan obtener. Y qué bueno sería ver lo mismo a nivel de ciudadanos o a nivel de estudiantes de otras instituciones o en general si somos beneficiarios de una organización no gubernamental. Mi nombre es Cristian Romero, soy parte del equipo de arquitectos de soluciones de Amazon Web Services y la idea de hoy es ver un poco este contexto de a qué ayuda los contenedores a este ecosistema de innovación, cómo los podemos aplicar y qué opciones tenemos en Amazon Web Services para desplegarlos. Cuando hablamos de contenedores, muchas veces queremos irnos hacia lo nativo que tiene la nube o puede usar tecnologías open source como lo puede ser Kubernetes. Dentro del ecosistema de innovación en general y dentro de las ventajas competitivas, se ve que esta experimentación comienza a ser mucho más relevante e importante cuando estoy probando qué le sirve a un usuario final. Imaginémonos a un ciudadano ingresando a un sistema de pensiones. Van a haber ciertas características y cierto contexto dentro de lo que este ciudadano está consultando que puede que cierta interfaz me favorezca otra y que tenga mejor usabilidad. Esas pruebas, esa iteración rápida, esa experimentación es lo que al final va a ser esa percepción de innovación hacia los ciudadanos. Lo mismo aplica hacia estudiantes o hacia beneficiarios de organizaciones no gubernamentales. En este ejercicio, entonces la experimentación se vuelve uno de los focos importantes, poder probar rápidamente si algo me sirve o no y lo que ustedes ya probablemente usan sobre Amazon Web Services ya les facilita esto, porque no aprovisionan más de lo que necesitan, ni menos, sino justo lo que están necesitando y tienen ciertas herramientas, más de 175 servicios para probar qué es lo que les sirve y cómo pueden ir ajustándolo. Entonces ya tienen un punto de partida para experimentar rápido. Pero ¿cómo puedo a partir de esa experimentación tener una retroalimentación para generar nuevas ideas y que eso se convierta en mi motor de innovación? Eso, digamos que hace parte de esta pregunta importante de qué cambios deberíamos hacer. Y dentro de estos cambios entran tres factores principales. Uno, los patrones de arquitectura. Dos, el modelo de operación que voy a seguir para, en este caso de esta charla, ver cómo desplegar los contenedores. Y finalmente, esto cómo afecta mi entrega de software. Son tres cambios principales que generalmente se discuten en las organizaciones para evaluar nuevos equipos, para integrar equipos o incluso para que los desarrolladores tengan acceso hacia los usuarios finales y que todo el equipo completo entienda cuál es la necesidad que se está planteando y cómo se quisiera resolver. Dentro de estos tres puntos principales, y cuando vemos el desarrollo de aplicaciones, vemos pues, la tradicional aplicación monolítica, donde desarrollamos todo bajo un solo bloque. Si falla algo, generalmente falla la aplicación entera. Y a nivel de microservicios, donde divido esa aplicación en pequeños servicios que permiten la innovación. ¿De qué manera? Como les decía, muchas veces los equipos de desarrollo ahora se están involucrando hasta hablar con los usuarios finales. Que un equipo entero entienda qué es lo que ese ciudadano está necesitando, qué es lo que ese estudiante está buscando. Y a nivel de esos pequeños grupos que comienzan a desarrollar cada uno de estos microservicios, que se puedan tener servicios de cierta forma aislados o independientes, pero que se comunican entre ellos para al final dar un servicio completo. Y esto también favorece, ¿qué otra cosa? Por ejemplo, mi teléfono celular puede ser diferente al que tienen por acá o al que tienen acá, o si alguien está accediendo a través de dispositivos de IoT, que fue otra de las charlas que tuvimos hoy, muy importante ver cómo cada interfaz se va a comunicar de forma diferente. Como si yo tengo un servicio que estoy accediendo a través de mi teléfono móvil o de una aplicación web, puede ser accedida ahora a través de Alexa.
o de un dispositivo integrado a un auto y que todo quede integrado. Sin embargo, cuando comienzo a ver el tema de microservicios y esta división, viene una carga importante administrativa. Y esta carga es que comienzo a tener muchas partecitas pequeñas y cómo hago para ahora orquestarlos o para administrar todas esas partes pequeñas cuando comienzo a dividir la aplicación. Es algo importante que debo tener en cuenta y que para cada workload voy a tener una herramienta con la que probablemente sea mejor trabajar. Cuando hablamos de este espectro, en la charla pasada veíamos cómo Luis les comentaba temas de bases de datos. Y ustedes se fijaban que muchas de esas bases de datos tienen diferentes funcionalidades dependiendo de la aplicación que ustedes vayan a generar. Lo mismo ocurre en este caso. Si yo quiero una instancia normal donde voy a instalar todo, donde yo voy a administrar el sistema operativo, donde yo voy a gestionar todos los parches y todo a nivel de seguridad, probablemente la mejor opción sea Amazon S2. Ustedes van a tener el control completo de su infraestructura y de todas las características de seguridad que ustedes quieran implementar sobre ella. Sin embargo, si yo quiero un poco algo más administrado y que me libere un poco esa administración del overhead, tengo Elastic Beanstalk, donde Elastic ya me ayuda a desplegar ciertos servicios de manera automática y yo solo despliego el código de mi aplicación. Un poco más avanzando y que lo vamos a ver más adelante, Fargate, que son contenedores como servicio. Y finalmente la última parte es Lambda, que es función como servicio. Ustedes toman su código, que puede estar en .NET, puede estar en Python, ponen su código en Lambda y solamente se preocupan de la ejecución de ese código, pero no de balanceos de carga ni del sistema operativo, simplemente le delegan esa operación a Lambda y esa tarea la va a hacer Amazon Web Services por ustedes. Lambda es lo que se llamaría el concepto de serverless. Si vemos todo este espectro, vemos que hay varias herramientas para hacer cómputo. Muchas veces a veces se dice, bueno, yo tengo que ir de S2 a contenedores y hacia Lambda. No, ustedes van a usar es la herramienta que se adecue a los workloads que necesitan. Y cada uno de estos bloques y de los más de 175 que tienen disponibles en Amazon Web Services, les van a permitir a ustedes armar la solución que necesitan. A nivel de base de datos, lo veíamos un poco en la charla anterior con Luis, cómo ustedes pueden tener toda su base de datos en una instancia y administrar desde el sistema operativo hasta el engine de base de datos, o pueden tener un poco algo más serverless, moviéndose hacia Aurora Serverless o hacia DynamoDB. Lo mismo aplica en almacenamiento de objetos. Los que ya han usado S3 se dan cuenta que ustedes suben su objeto y su objeto ya está disponible con 99.99 más de disponibilidad y 99.9% de durabilidad. Aquí es importante ver que en Amazon S3 el objeto se está replicando automáticamente en 3 zonas de disponibilidad. O sea, ya hay unas funciones que son gestionadas por Amazon Web Services que le liberan a ustedes carga de trabajo. A nivel de mensajería y a nivel de analítica también hay otros conceptos importantes. Si queremos formar todo mi Hadoop mi clúster de Hadoop, si quiero por ejemplo usar Zeppelin para hacer analítica, o puedo ir a algo más administrado como es Athena. Todas estas herramientas conforman un espectro bastante amplio de servicios y dentro de este espectro hay algo importante que es esta parte de serverless o en español sin servidor. Cuando hablamos sin servidor, por detrás pues claro, sí hay una tecnología que lo está soportando, pero ustedes no van a ser responsables de administrar esta carga. Y hay cuatro circunstancias principales cuando hablamos sin servidor. La primera de ellas es que ustedes no deben aprovisionar ni gestionar infraestructura, como el ejemplo que les daba con Lambda. Ustedes simplemente ponen su código y se preocupan de que su código esté bien y que esté correcto, pero Amazon se va a encargar de la infraestructura y del sistema operativo y los demás elementos de donde se vaya a ejecutar ese código. A nivel de escalado automático, también me voy al ejemplo de Lambda o me voy al ejemplo de Fargate, que lo vamos a ver con detalle más adelante. Ustedes no se preocupan de cómo escala esa infraestructura, sino que su aplicación esté correctamente dimensionada. Pagan por ese valor que van a obtener extra, no por la infraestructura, y finalmente ya tienen muchos features o características construidas de alta disponibilidad y de seguridad.
Dentro de este ecosistema que comenzamos a ver en la parte de cómputo, comenzábamos a ver un poco más en almacenamiento de datos y en integración, hay diferentes servicios. ¿Y esto qué tiene que ver con contenedores o con los microservicios que estábamos mencionando al comienzo? Pues que todos estos servicios conforman un ecosistema, porque los microservicios no van a vivir solos porque sí en un ecosistema de cómputo. Necesitan de servicios complementarios que les permitan a ustedes construir rápidamente y de forma robusta estas aplicaciones. Por ejemplo, si estamos hablando de consulta hacia esos microservicios, de una forma segura y de una forma monitoreada, podemos usar API Gateway. Si por alguna razón estamos usando GraphQL, yo puedo usar AppSync para usarlo de una forma gestionada. Tengo diferentes herramientas a nivel de integración, a nivel de almacenamiento y a nivel de cómputo que me van a permitir realizar esta integración. Cuando estamos entonces pensando en estos contenedores y en que queremos lograr este motor de innovación, ¿cómo finalmente yo tengo que desarrollar y desplegar estos microservicios? Si nosotros vemos los equipos de desarrollo, generalmente están los desarrolladores en cada servicio y cada servicio tiene su propio ciclo de vida de desarrollo y de despliegue. Generalmente lo primero va a ser construir, luego probar, luego lanzarlo y finalmente monitorearlo. ¿Para qué? Para volver a entrar al mismo ciclo de desarrollo y despliegue de código de cada uno de esos servicios. Entonces, si ya logré este motor de innovación, si ya tengo claro lo que me brinda a mí la experimentación con esos usuarios finales, con los ciudadanos, con estudiantes y con personas beneficiadas de organizaciones no gubernamentales, lo importante acá es que vamos a necesitar una infraestructura donde desplegar estos servicios. Y los contenedores acá se convierten en una herramienta clave para poder hacer este despliegue de los desarrollos que esté haciendo y de esa experimentación que esté haciendo. Si estoy experimentando constantemente, generalmente voy a crear nuevas cosas, o a partir de lo que ya tengo le voy a agregar nuevas cosas, o incluso voy a destruir. Por eso también los contenedores me van a hacer esa facilidad de manejar nuevos servicios o descontinuar servicios que ya no necesito. Hay algo base cuando hablamos de contenedores y dependiendo de la tecnología, si yo por ejemplo en Docker tengo mi Dockerfile, voy a tener especificado qué necesito para desplegar la aplicación. Si tengo una imagen base, cuál es esa imagen base y cómo las instrucciones que voy a necesitar para ejecutarla. Si estoy trabajando un poco más del lado de Kubernetes, si yo tengo mi aplicación 1.yaml, entonces dentro de ese archivo mi definición de pods y los diferentes elementos que yo necesite para desplegar mi estado deseado y demás. Todo esto comienza a ser un poco la base de los contenedores. Ese archivo va a ser el que finalmente me construya una imagen y esa imagen es la que yo voy a desplegar al final. Es un poco, si ya hemos interactuado con contenedores, el ciclo que bajo cualquier tecnología es un poco genérico, aunque en cada una va a tener unos nombres y unos conceptos un poco diferentes. En el caso de que nosotros queramos ejecutar contenedores, porque nosotros pensamos que Amazon Web Services es la mejor plataforma donde ustedes pueden ejecutarlos, precisamente por la variedad. Si han entrado a varias charlas hoy y ya han trabajado con Amazon Web Services, se pueden dar cuenta, uno, de la gran variedad de servicios que hay y dos, de la cantidad de casos que hay diferentes usando servicios diferentes, dependiendo del workload de nuevo. Y este en general es una parte del resumen de lo que ustedes pueden tener en contenedores. Entonces, a nivel de gestión, ustedes pueden irse algo más por nativo en AWS. Cada vez que AWS haga un reinvent o saque nuevos funcionalidades, que ustedes las tengan disponibles inmediatamente, y eso va a ser con Amazon SS, que quiere decir Elastic Container Service. Si ustedes quieren algo más open source, irse por algo que esté soportado por una comunidad open source, pueden irse por Elastic Kubernetes Service, por EKS. Si quieren almacenarlo y ustedes gestionar su infraestructura, adicionar temas de seguridad, adicionar plugins, cierta personalización que quieran hacer sobre la infraestructura, pueden elegir hacer una infraestructura gestionada en S2, o si ustedes quieren liberarse un poco de esa carga administrativa
y decir yo quiero mis contenedores como servicio, yo no me preocupo de cómo escala esa infraestructura por debajo, me voy a ir hacia Fargate. Son dos modelos de hosting diferentes y los vamos a encontrar tanto en SS como en EKS. Y finalmente, respecto al registro de imágenes, que está el servicio Elastic Container Registry, donde ustedes pueden subir sus imágenes, por ejemplo, de Docker para lanzarlas desde allí. Sin embargo, recuerden que estos ambientes son abiertos. Si ustedes ya están usando Docker Hub, está perfecto y lo van a poder integrar con las otras herramientas. Para comenzar en este modelo de gestión tenemos entonces SS, como les comentaba, es la herramienta más nativa en Amazon Web Services si ustedes quieren trabajar con una tecnología creada por Amazon Web Services, y dentro de esta, cuando ustedes lancen un servicio de EKS, lo que van a estar lanzando es un clúster que les va a permitir programar y orquestar los diferentes contenedores que hayan diseñado. Esto implica tanto la gestión de los clústeres, que son los clústeres, la infraestructura que están aprovisionando, como el motor de posicionamiento, que es yo deseo que esta tarea esté replicada en 3 diferentes hosts y que lo haga así y que siempre esté disponible y que él mismo se encargue de administrar si se cae algún host de esa infraestructura, volverlo a desplegar. Y pues abajo vemos un poco los contenedores donde irían en la infraestructura. ¿Qué hay por detrás de SS? Detrás de SS hay esto, está su conexión a internet, unos balanceadores de carga, una infraestructura y el clúster que les comenzaba que ustedes lanzaban al comienzo. SS se encarga de lanzar este clúster. Dentro de cada clúster que ustedes van a desplegar sus tareas y los diferentes servicios, y después cada SS va a posicionar un agente ligero en cada uno de esos hosts que se va a encargar de programar y de gestionar las tareas por ustedes. Luego de lanzar este agente ligero, el ecosistema se va a alimentar a partir de ese agente y se va a retroalimentar con el API. El API va a ser el encargado de lanzar y de comunicarse con cada uno de estos puntos de infraestructura. Y cada una de estas tareas se va a colocar en los contenedores, en los hosts, perdón, que finalmente van a recibir el tráfico que venga desde Internet. A niveles generales, así es como se va a manejar un clúster en SS cuando ustedes despliegan su infraestructura con S2. Ustedes tienen control de esos clústeres, pueden administrarlos y pueden gestionarlos. Sin embargo, si nos acercamos a cada instancia, ¿qué es lo que hay en cada instancia? Tenemos mi instancia S2, donde yo aprovisioné un número de procesadores, un número de RAM, donde voy a tener por dentro un agente de Docker, donde voy a tener un agente de SS y el sistema operativo. Esos 3 elementos ustedes los van a tener que gestionar. Si sale un update del sistema operativo, ustedes lo van a aplicar. Si sale un update del agente de Docker, ustedes lo van a aplicar. Y si hay un update del agente de SS, ustedes también lo deben aplicar. Principalmente porque si esto fuera automático, podría desestabilizar un poco la aplicación. Sin embargo, cuando yo veo toda esta gestión de flotas y todo este proceso de overhead y de administración que me trae, nuestros clientes nos decían que querían algo más, un poco, si estamos hablando de Lambda, por ejemplo, de yo quiero desplegar mi función como si fuera solamente el código y no preocuparme de lo de debajo, pero esta vez necesito contenedores. Entonces, a cambio de gestionar todas las instancias de S2, todos los agentes que esto implica por debajo, yo quiero algo que me aísle esa parte. Yo me quiero preocupar exclusivamente de los contenedores y eso es todo. Si me quiero preocupar exclusivamente de los contenedores, para eso creamos Amazon Web Service Fargate. Fargate va a ser este método que les va a permitir abstraerse de esta administración que estábamos viendo en S2 y ver exclusivamente qué es lo que están desarrollando dentro de cada contenedor y que ustedes solo administren esa parte. Cuando hablamos de Fargate, estamos hablando de contenedores como servicio, donde estamos hablando de este concepto de serverless. Ustedes tienen su Dockerfile, por ejemplo, y lo que se va a encargar Fargate es desplegarlo. Ustedes no se preocupan dónde ni cómo, Fargate lo está haciendo y les va a mantener el servicio que hayan indicado.
Por ejemplo, si la tarea debe estar replicada 3 veces, pues va a estar replicada 3 veces, pero ustedes no se preocupan de esa escalabilidad. Y eso es otra cosa importante. Cuando ustedes aprovisionan un clúster, si yo aprovisiono un clúster de 2 instancias y se me quedan cortas esas 2 instancias, pues tengo que aprovisionar más, pero casi que hacerlo de una forma administrativa y manual. Si yo lo hago con Fargate, Fargate va a escalar en los límites que ustedes lo digan sin que se preocupen de la escalabilidad de los hosts por debajo. Es una de las diferencias importantes, pero lo más importante es que sigue estando integrado con las demás herramientas. Si yo defino una VPC, que una VPC es la red que ustedes tienen disponible en Amazon Web Services, y le establecí ciertas reglas de acceso, ciertas reglas de subnets, de security groups, todas estas reglas que yo haya establecido van a seguir aplicando a esos contenedores de Fargate. También voy a estar integrado con mis balanceadores de carga, balanceadores a nivel de aplicación que me permiten acceder a los servicios que estoy desplegando. Y hay algo muy importante acá que es Container Insights, que se va a integrar con CloudWatch. Los que ya hayan usado CloudWatch para monitorear, pues ya van a tener una forma de tener un conocimiento sobre el comportamiento y lo que está ocurriendo con cada uno de sus contenedores y de sus servicios. Dentro de esta integración, entonces, a nivel general y como una forma de resumen, podemos ver 2 grandes factores. Uno, en SS, si yo lo quiero desplegar sobre Amazon S2, toda la gestión de la infraestructura la van a tener ustedes. Muchos de los workloads que personalmente yo he trabajado con clientes a veces implican almacenamiento persistente en esas instancias dependiendo de lo que estén haciendo y cómo hayan diseñado su arquitectura. Entonces, si necesitan almacenamiento persistente, lo van a poder hacer sobre S2, pero si van a Fargate, en Fargate solamente se soporta almacenamiento efímero. ¿Por qué? Porque de nuevo ustedes no tienen acceso a ese host y aquí ustedes deberían tener una arquitectura más desacoplada, cómputo y almacenamiento por separado. Por otro lado, en ambos se soporta el patrón alterno y en modo de red ustedes van a tener modo puente si están usando su infraestructura con la configuración de cada uno de esos hosts, y en Fargate simplemente modo VPC con las reglas que hayan definido en la VPC. Por supuesto, toda la parte de instalación de demonios, de hacer SSH hacia el host y el contenedor privilegiado, lo van a poder hacer porque ustedes controlan la infraestructura, de nuevo en S2, pero en Fargate han delegado esa tarea hacia Amazon Web Services, así que van a tener este aislamiento, pero no van a poder realizar estas 3 funciones. De nuevo, depende del workload, depende de lo que quieran ejecutar, les va a aplicar más uno u el otro. Ahora, cuando estamos hablando de estos modelos donde queremos desplegar nuestros servicios de contenedores, SS es más del lado desarrollado desde Amazon Web Services, pero también está la opción de Kubernetes, si queremos ir hacia una versión open source. Esta plataforma, de nuevo, también les ayuda a ejecutar los contenedores y les brinda la base para el desarrollo de aplicaciones modernas. Si recordamos el primer slide, estábamos hablando de experimentación y de cómo esa experimentación me permite retroalimentación para generar nuevas ideas y que ese se vuelva mi timón de innovación. En este timón de innovación lo que necesitamos es rapidez y una infraestructura y herramienta tecnológica que me permita hacer estos despliegues. Vimos cómo se puede hacer en SS, en Kubernetes también lo podemos tener. Kubernetes es una tecnología soportada por Cloud Native, que es un derivado de la fundación de Linux, y dentro de esta herramienta ustedes también pueden tenerla en Amazon Web Services con diferentes características, dependiendo de lo que quieran desplegar y de nuevo dependiendo de su workload. Cuando ustedes eligen hacer Kubernetes en Amazon Web Services, básicamente recuerden que ustedes van a tener el control plane y los worker nodes si están trabajando con Kubernetes. Y en Amazon Web Services, en el control plane automáticamente van a tener 3 master nodes o 3 clusters donde va a estar desplegada todo el control plane. En esta parte específicamente podemos pensarlo como funciona Amazon S3. Ustedes ponen un archivo
y se despliega automáticamente en 3 zonas de disponibilidad. Ustedes crean un clúster de EKS y automáticamente tienen 3 masters que Amazon se va a encargar de toda la gestión de ese control plane hacia después el despliegue que ustedes hagan a los worker nodes. ¿Qué tiene un master de Kubernetes? Un master tiene el API, el servidor de los APIs que se va a encargar de comunicarse con esos worker nodes, va a tener todo el control de los contenedores que estén lanzando. Si ustedes están incorporando add-ons, lo van a gestionar desde esta funcionalidad, y todo el scheduler o el que se va a encargar de programar el lanzamiento de los contenedores también va a estar en este master. Entonces, de nuevo, cuando ustedes aprovisionan algo en EKS, van a tener 3 masters diferentes. Recuerden que en Kubernetes hay un registro que se encarga de llevar dónde y qué hace cada uno de los servicios, que va a estar en etcd, y también va a estar replicado en alta disponibilidad en 3 zonas de disponibilidad diferente automáticamente, y cada uno con su infraestructura correspondiente. Si estamos hablando de Kubernetes, también hay una variedad de cómo yo voy a poder desplegar mis workloads allí. Principalmente siempre pensemos en qué es lo que yo quiero gestionar y qué es lo que me sirve gestionar en mi workload. Yo necesito gestionar la infraestructura, necesito tener el acceso y el control de todos los detalles de seguridad y de add-ons que yo quiera incorporar, o le puedo delegar esa tarea de gestión hacia Amazon Web Services. Entonces ustedes comienzan a evaluar si quieren gestionar desde su contenedor, los nodos, los pods en el caso de EKS, los nodos master si ustedes quisieran gestionar toda la plataforma de EKS, y el almacén de estado. Dentro de EKS, entonces, cuando ustedes aprovisionan un clúster, EKS les va a dar un endpoint. Recuerden que ese endpoint va a tener 3 zonas de disponibilidad diferentes donde va a estar ese control plane replicado. Y finalmente ese control plane pues va a estar encargado de la gestión de los workers que estén en Kubernetes. Muy importante acá, si ustedes quieren saber qué hay por detrás, es esto. Este slide prácticamente que lo podrían olvidar, pero muchos de nuestros clientes quieren saber qué hay detrás. Y detrás hay esta infraestructura, hay otros servicios de Amazon Web Services. Si ustedes quisieran desplegar ustedes mismos su control plane, lo podrían hacer así, que es la forma como funciona EKS. Por detrás EKS libera una VPC, crea una VPC en 3 zonas de disponibilidad diferentes, crea las réplicas de los worker nodes, crea las réplicas del etcd y pone 2 balanceadores de carga. Uno a nivel de capa 4 para el acceso a los masters, y otro balanceador de carga que se va a encargar de comunicar esos masters con el Service Registry. Esto es lo que despliega Amazon EKS por detrás. Como les digo, si quisieran, esto es solamente para que sepan qué hay, y si ustedes quisieran hacerlo de forma personalizada. Ahora, una vez que lancen el clúster de EKS, ¿qué van a poder tener? Tienen 3 tipos de nodos. Los primeros nodos es si ustedes hubieran aprovisionado su propia infraestructura, su propia red con sus propias características, y le dijeran al clúster de EKS que quieren que gestione esos nodos que tienen allí. Ustedes van a tener el control absoluto de lo que tiene cada nodo a nivel de seguridad. Si quieren instalar algunos add-ons, si quieren instalar algo particular dentro de esas instancias, lo van a poder hacer. La segunda opción es un grupo de nodo gestionado. Igual, van a desplegar instancias de S2, pero esta vez EKS les va a aislar tareas y les va a aislar cierto procesamiento administrativo, donde EKS ya sabe cuáles son las AMIs soportadas. Aquí, por ejemplo, solamente van a estar soportadas AMIs de Linux, basadas en Amazon Linux. Así que si ustedes quieren desplegar en otro sistema operativo, la mejor opción es la primera, la de los nodos. Si sus pods son independientes de esto, lo van a poder hacer en este grupo de nodos gestionados. Y la última opción, que es Fargate, donde ustedes de nuevo no van a ver instancias, ustedes se preocupan de los pods.
Cuando hablamos de SS estamos hablando más de task o de tareas. Cuando estamos hablando de Kubernetes estamos hablando específicamente de los pods. Y aquí de nuevo viene la tabla importante y es donde yo tengo las diferentes formas de liberación o de despliegue de contenedores. Entonces yo puedo tener Fargate, de nuevo ahí me preocupo únicamente de mi unidad de carga que son los pods. No hay host visible, no van a poder ustedes entrar al host. Algunos de los plugins de Kubernetes exigen cierta personalización en las instancias, así que hay que evaluar cuáles están usando para ver si aplica o no Fargate. Y cada host que ustedes vean ahí lo van a ver uno a uno. Pero de nuevo, ustedes se van a preocupar de su unidad de carga que es el pod. Si estamos hablando de nodos gestionados, se van a preocupar tanto del pod como de la instancia de Amazon S2. Recuerden que en el caso de la instancia, las AMIs o el sistema operativo que se está gestionando y la forma en cómo se está liberando lo controla EKS. Aquí sí van a poder tener funcionalidades de SSH si quieren ingresar a esa máquina. Recuerden que en esta modalidad solamente está soportado Amazon Linux, la versión 2. Y los pods que ustedes vayan a desplegar, estos pods por cada una de estas máquinas, pues van a poder desplegar muchos pods en uno solo. Y cuando estamos hablando de nodos no gestionados, son nodos que ustedes ya han creado, que ustedes le van a adjuntar de cierta forma hacia EKS. Ustedes tienen todo el control de hacerlo, pero a la vez tienen toda la carga administrativa de crearlo. En el caso de Guatemala tenemos la Superintendencia de Administración Tributaria, la SAT. Ellos están trabajando con ambas tecnologías, tanto SS como EKS. ¿Por qué? Porque tienen diferentes tipos de workloads, pero ¿cuál fue su principal toma de decisión? Que uno de los equipos que estaban trabajando en un proyecto tenían conocimiento más en la plataforma de Amazon Web Services y iban a trabajar directamente con Fargate. Pero el otro equipo, pues tenían varias personas que sabían de Kubernetes y querían usar esta tecnología. Eran dos equipos, aunque sea una misma organización, y cada uno usó las dos tecnologías sobre Amazon Web Services. Unos con Fargate, liberando toda esta carga administrativa, otros sí están usando los nodos gestionados para desplegar sus servicios e integrarlos con funcionalidades de terceros. Dentro de todas estas posibilidades que existen en contenedores, ustedes pueden tener varias opciones, pueden tener varias ideas. La idea es que las discutamos. Yo voy a estar acá abajo del escenario unos minutos o aquí en la sala de los arquitectos y donde está todo el equipo de Amazon Web Services. Podemos seguir conversando, ver cuáles ideas tienen, cuál es su proyecto específico y cómo los podemos ayudar. Muchas gracias.